Muy buenas bitumeros, hoy arrancamos el noticiario con una noticia muy importante para el mundo cripto. El proyecto Mariana del Banco Internacional de Pagos, BIS, está estudiando los Automated Market Makers y su posible implementación en la economía mundial. También te contaremos que los desarrolladores de Lightning Network han solucionado el bug que causaban que la red fuera más lenta. Warner Bros. Ha creado una colección de NFTs basado en Juego de Tronos que se lanzará el año que viene. Fidelity ofrece a los usuarios minoristas comercio de Bitcoin y Ethereum sin tasas. JP Morgan ha realizado su primera operación DeFi con el Banco Central de Singapur a través de Ethereum y de Polygon. Si te gusta nuestro contenido, recuerda apoyarnos con un me gusta, un comentario y además, si quieres estar informado de las noticias cripto más importantes, suscríbete y dale a la campanita. ¡Empezamos! El Banco Internacional de Pagos, BIS, ha puesto en marcha el proyecto Mariana que investiga el uso de los Automated Market Makers, AMM, para automatizar los mercados de divisa y las liquidaciones, mejorando potencialmente los pagos transfronterizos. El proyecto Mariana tiene tres objetivos básicos. 1. Explorar el diseño y aplicación de los AMM para las monedas centrales de Banco Central, también conocidas como las CBDC. 2. Investigar si una red supranacional podría funcionar como un centro eficiente y de confianza para la liquidación transfronteriza. 3. Investigar los modelos de gobernanza de las CBDC en esta red. Los AMM son un tipo de contrato inteligente que utiliza las pools de liquidez para transferir activos digitales de forma automática, en contraposición al proceso tradicional de emparejar compradores y vendedores y buscar el consentimiento de cada operación. Básicamente, los protocolos AMM combinan liquidez agrupada con algoritmos para determinar los precios entre dos o más activos tokenizados. Esto podría constituir las bases para crear una nueva infraestructura financiera que facilite las transacciones internacionales y transfronterizas. Como es un concepto bastante complejo, te dejamos el vídeo explicativo de Bit2Me Academy sobre los AMM en esta tarjeta. Volviendo a la noticia, el Banco Internacional de Pagos buscaría aplicar los AMM al comercio transfronterizo de las CBDC. En este sentido, el proyecto Mariana se implementa dentro de los planes del G20 para agilizar los pagos transfronterizos y hacerlos más transparentes y baratos. El proyecto está siendo desarrollado por los centros de innovación del BIS en Suiza, Singapur y Francia. Es una noticia muy importante para la adopción de las criptomonedas a nivel global. Los desarrolladores de Lightning Network han solucionado el error crítico que provocó la caída de algunos nodos de la red. El error se produjo cuando un usuario realizó una transacción Taproot que requería 998 firmas de clave privada para enviar Bitcoin. Al tratarse de un número anormalmente alto de firmantes, los nodos de Lightning no lograron soportar la transacción multifirma y cayeron. Lightning Labs señaló que la transacción desencadenó una serie de eventos que interrumpieron por completo la capacidad de los nodos de la red para sincronizarse entre ellos. Por suerte, el error no provocó la pérdida de fondos. En cuanto se realizó la transacción, los nodos rechazaron el bloque que la incluía, así como los bloques inmediatamente posteriores. El mismo usuario, identificado como Bark Kezeli, fundador de Bimatrix, ya realizó una transacción similar el mes pasado, desencadenando otro error en Lightning Network. Kezeli ha sido muy criticado por la comunidad, ya que conocía el error de antemano y realizó la transacción a sabiendas que provocaría un fallo. En este sentido, lo más habitual cuando se encuentra un error es realizar una divulgación responsable. Las Common Vulnerabilities and Exposure permiten a los desarrolladores trabajar y solucionar una vulnerabilidad antes de que provoque un problema en la red. Sin embargo, Kezeli ha preferido forzar el error para obligar a los desarrolladores a solucionarlo lo más rápido posible. La lista de películas y series que llegan al mundo de los tokens no fungibles no para de crecer. Hace unos meses la colección protagonizada por Anthony Hopkins se agotó en pocos minutos. Ahora, Warner Bros., que ya ha lanzado colecciones de NFTs de populares películas como Matrix o El Señor de los Anillos, llevará el mundo no fungible a Juego de Tronos.
la popular serie de televisión de fantasía medieval basada en las novelas de George R.R. Martin. Warner Bros., que posee los derechos de propiedad sobre la serie, y HBO se han asociado con la plataforma de mercado NFT, Nifty's, para traer el invierno a la industria. La compañía desarrollará una colección que permitirá a los aficionados de Game of Thrones ingresar al reino de fantasía de la franquicia para acceder a colecciones digitales únicos y disfrutar de experiencias completamente nuevas e innovadoras. Fidelity Investments está ampliando el acceso a los servicios de negociación de criptomonedas sin comisiones para sus clientes minoristas. Esta medida pretende satisfacer las necesidades de sus clientes y el creciente interés hacia las criptomonedas. El servicio se realiza a través de Fidelity Digital Assets y lleva el nombre de Fidelity Crypto. En este sentido, cualquiera podrá comprar y vender Bitcoin o Ethereum sin comisiones. En lugar de las comisiones, Fidelity incorpora un spread del 1% en cada operación. El spread es el diferencial entre el precio de compra y el de venta cotizado. Fidelity todavía no ha especificado la fecha en la que se lanzará el nuevo servicio, aunque ya ha abierto una lista de espera para inscribirse. El servicio está enfocado al comercio minorista, ya que una parte significativa de sus clientes invierte o ha invertido en criptomonedas en los últimos años. Hace unos meses, Fidelity desarrolló un servicio de inversión y custodia de Ether para sus clientes institucionales. En abril, la gestora anunció planes para ofrecer a los clientes de planes de jubilación la posibilidad de invertir directamente en Bitcoin. El banco JP Morgan ha completado esta semana su primera operación en vivo usando DeFi, credenciales verificables y depósitos tokenizados. La transacción se ha realizado en colaboración con otras instituciones financieras importantes, dentro del marco de un proyecto que lidera el Banco Central de Singapur. El jefe de Onyx, la unidad especializada en blockchain y activos digitales de JP Morgan, ha informado sobre esta operación en Twitter mediante un comunicado oficial de la Autoridad Monetaria de Singapur, el banco central del país, en el que se detalla el proceso. JP Morgan, SBI Digital Asset Holdings y DBS Bank han sido los bancos que han completado el primer programa piloto del Banco Central de Singapur, en el que se han realizado transacciones de divisas y de bonos del Estado con fondos de liquidez compuestos por bonos del gobierno de Singapur tokenizados, yen japonés, bonos del gobierno de Japón y dólar de Singapur. El Banco Central de Singapur expresaba en su comunicado que se ha llevado a cabo con éxito una transacción real entre divisas que incluían depósitos tokenizados en yenes y dólares de Singapur. Del mismo modo, se ha realizado un ejercicio simulado de compraventa de bonos del Estado tokenizados. JP Morgan ha aprovechado las tarifas económicas ofertadas por Polygon, la solución de capa 2 de Ethereum, para realizar esta operación tokenizada, usando también credenciales verificables de W3C y el protocolo DeFi Aave, aprovechando su concepto de grupos autorizados. Esta operación forma parte del proyecto Guardian, pensado para explorar el potencial a nivel económico y los casos de uso de la tokenización de activos, junto con la colaboración de actores de la industria financiera. Con este vídeo cerramos las noticias semanales. Si te gusta nuestro canal, te invitamos a suscribirte en este botón. Así podrás seguir toda la actualidad cripto. Aquí te dejamos un vídeo que te recomendamos. Y si quieres seguir aprendiendo sobre criptomonedas, pincha en este otro vídeo. ¡Nos vemos el lunes! ¡Un abrazo, bitumeros!